Hola amigos de Essential Magazine y hoy vamos a tener una conversación súper especial con Mabel Ayan. Ella es terapeuta, psicoterapeuta, es autora de varios libros y vamos a tratar precisamente un tema que es bien particular en el momento que estamos viviendo hoy y se trata del miedo. El miedo puede paralizarnos, esa emoción primaria que realmente te paraliza o hace que salgas corriendo. Entonces, ¿en qué estado estás? Esta situación de pandemia nos ha llevado a sentir esa emoción con frecuencia. Bienvenida a Essential Magazine, Mabel, siempre un placer saludarte. Hola, ¿cómo estás? Me están preguntando mis amigos para unirse y tengo que mandarle el Instagram porque ya se lo mandé, pero me vuelven a preguntar, entonces Ok, es Essential Magazine, ¿no es cierto? sí, correcto, @Essential Magazine. Ya lo mandé, pero me siguen preguntando en mi chat. ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, encantada de saludarte en medio de esta situación que ha generado emociones encontradas en muchas personas, Mabel. Tú como psicoterapeuta, especialista en el área de ir acompañando a las personas en momentos difíciles, porque generalmente las personas buscan ayuda o asesoría cuando están en momentos bien difíciles. ¿Cuál ha sido la emoción que te ha tocado trabajar más con pacientes en este tiempo? Bueno, realmente lo más importante es saber que hay varias vibraciones emocionales, ¿no es cierto? Y las vibraciones como el miedo, como la apatía, como todo lo que tiene que ver con las vibraciones bajas, es lo que está en este momento funcionando. De alguna manera las personas están como entre apatía y miedo permanentemente, como una sensación de parálisis, que no saben qué hacer debido a todas las noticias y todo el enfoque, digamos, de alguna manera negativo que se está haciendo a la enfermedad. Eh, el miedo normal, que es el miedo digamos, a la muerte o el miedo a determinadas cosas que tienen que ver con la conservación de la persona, son miedos normales, porque toda persona tiene miedo, ¿no es cierto? O a morirse, o que tenga un accidente, o que se contagie de algo. Pero en este momento, debido a cómo están manejando los medios este tema, hay un temor, casi te diría, permanente de las personas de salir, yo recién fui a buscar el correo y fui con guantes, o sea, estamos todo el tiempo pensando que nos vamos a contagiar de algo tremendo. En realidad hay una realidad que es una pandemia, ¿no es cierto? Y no lo podemos negar. Pero hay formas de manejarlos, hay formas de evitar, digamos, entrar en pánico o entrar en situaciones donde una persona realmente se paraliza mentalmente. Solamente el hecho de estar con una máscara en este momento es una forma de negar tu identidad y se lo ponen a los niños también, por supuesto. Entonces, es toda una negación de la identidad, hay todo como o sea, no se puede salir de la casa. Todo esto son miedos concretos y son cosas concretas. La pregunta es cómo superar estos miedos, cómo manejar estos miedos. Primero y principal, la mente tiene pensamientos siempre como repetitivos para resolver problemas, ¿no es cierto? Correcto. O Y sea, la eso mente, depende también de nuestras creencias, Mabel. Has hablado de la vibración y me gustaría, para las personas que quizás se conecten, que no están familiarizadas con el tema, nuestros pensamientos efectivamente generan un estado vibracional. Ponerlos en cuenta de que efectivamente tu pensamiento va a generar una frecuencia, aunque no lo veamos. Ya Bruce Lipton en su libro Biología de las Creencias habla de eso, está más que demostrado científicamente que sí generan una vibración, pero muchas personas no lo saben, entonces siguen inmersas en medio de una emoción que genera una vibración, y esa vibración trae a su vida momentos, personas y situaciones que no quieren vivir. claro, porque nosotros básicamente somos vibración. La Tierra tiene una vibración de alrededor de, en este momento, de 480 Hz. O sea, nosotros tenemos una vibración cuando emanamos vibraciones emocionales. ¿Qué sucede? Cuando emanamos vibraciones de miedo y de energía baja,
la mente está procurando esos pensamientos. Si emanamos pensamientos de apatía, por ejemplo, o de miedos y demás, bajamos la vibración a unos 45 a 50 Hz. Para una persona estar sana, tiene que vibrar en alrededor de 70 a 90 Hz. ¿Cómo se logra eso? Por eso iba a ese tema, justamente, gracias Josie. Se logra cuando nosotros empezamos principalmente a hacer meditación. Okay. La meditación que yo propongo no es una meditación como una visualización ni nada por el estilo, como se puede ver en distintos lugares. La meditación que yo propongo es una meditación de parar la mente de tantos pensamientos, porque la mente tiene más o menos unos 80.000 pensamientos diarios. De esos 80.000 pensamientos diarios, si se enfocan en la media, que está todo el tiempo hablando de las cosas tremendas que están pasando, el 70% van a ser pensamientos de miedo, pensamientos obsesivos, pensamientos negativos. Lo que yo le propongo a la gente es empezar a observar sus miedos, empezar a observar sus pensamientos. Y cuando observen sus pensamientos se den cuenta que hay un nivel de vibración que tiene que ver con la conservación, como bueno, me voy a poner guantes, voy a ponerme máscara, voy a hacer un montón de cosas que tienen que ver con la protección de estos nuevos miedos que aparecen, que tienen que ver hasta con encontrarse con amigos, ¿no es cierto? Entonces, pero al mismo tiempo pensar que nosotros tenemos todo el equipo energético, mental, emocional y físico para protegernos de todo virus. Porque si no fuera así, todas las personas que se han contagiado, que han sido más de 1.000.000 y han muerto un 7 o un 8%, todas las personas demás infectadas estarían también muertas. Claro. Entonces hay miedos irracionales, hay miedos que no tienen una razón real. Entonces cuando uno sabe que dentro de su cuerpo tiene todo equipado para protegernos, aunque se diga que no, es así, porque está demostrado, y muchas de esas muertes, entre comillas, que es a lo que más miedo le tiene a la gente, en definitiva, Claro. no son o no sabemos si fueron realmente por cosas preexistentes. Entonces, al miedo hay que enfrentarlo de frente, ¿no es cierto? Literalmente. Hay que ponerlo ahí y conocerlo. Nuestro miedo es como un espejo interno que nos está llevando a situaciones de sombras. Y la sombra es justamente lo que está de alguna manera en este momento con los miedos, está, digamos, llenando, sembrando de toda la energía. Correcto. Yo escribí un libro que se llama El vampirismo en el año 97 y otro que se llama Los reales vampiros. Y quiero hablar del vampirismo en este momento, porque es como una energía sombra, como una energía vampira que nos está absorbiendo. Energéticamente hablando. Energéticamente. Entonces les pido a las personas que empiecen a rever sus miedos, los enfrenten y no los nieguen, porque como todo dolor, cuando uno lo niega, se genera más dolor, más resistencia y más conflicto. Mabel, pero para aquellas personas que quizás no están familiarizadas, que no saben cómo definir esto es un miedo. Ayer conversaba con un psicólogo y nos decía que estamos en un momento lupa, porque al estar encerrados, al estar en casa, afloran todos los miedos del niño interno, que todos tenemos nuestro niño interno. Entonces, estos miedos que quizás no sabemos cómo identificar, cómo aprovechar este momento de decir, bueno, efectivamente tengo miedo a vivir, tengo miedo a dejar a mi familia, tengo miedo de infectarme. ¿Cómo hacer para transformarlos e identificarlos? Claro, el niño interno, como dijiste tú, tiene miedo justamente porque no está educado a que el miedo es algo natural. Entonces, tener miedo a morirse es algo natural.
Hablar de la palabra muerte, como estoy hablando yo de forma bien clarita y bien sin ningún tipo de sombra ni nada, es algo natural, porque toda cosa que nace va a morir. Entonces, cuando al niño interno se le habla con una energía completamente clara, pero con una sensación de protección, que estás protegido, por eso estoy diciendo, es muy importante decirle al niño interno de un adulto y a un niño interno, a un niño, completamente un niño, tú estás equipado, tu cuerpo está equipado para defenderse de todo virus. El virus es algo muerto, toma vida cuando tú lo tocas. Es algo muerto, no tiene vida. Entonces, esto es muy importante decírselo a los niños. Tú estás equipado mentalmente, estás equipado físicamente para resolver toda la energía que va a hacer. Si el alma tiene que irse de este cuerpo, porque el alma crea el cuerpo, se va a ir del cuerpo porque es tu momento para retirarse y pasar a otro plano. Pero hablar de las cosas bien claras y sin ningún tipo de tabú es lo que libera el miedo. Por eso digo, la sombra de las cosas reprimidas, por eso hablo del vampirismo, de esa permanentemente represión, es lo que genera la sombra, es lo que genera el miedo. No hay que tener miedo a hablar el tema y realmente ese es el primer miedo que hay que vencer, hablar el tema. Entonces, hablar el tema, tranquilizar al niño interior, y crear una energía mental de un padre y una madre interna, como yo trabajo en mi terapia, donde yo no trabajo con el niño directamente, porque el niño siempre necesita un padre y una madre. Yo trabajo con el padre y la madre interior, donde el niño se siente protegido internamente porque tiene las defensas internas psicológicas y físicas tenemos para defendernos de toda enfermedad. Es decir, programar de alguna forma nuestro pensamiento, nuestro discurso interno, es decir, que estás preparado y tienes todas las herramientas. Es que no es programarlo, porque no es una pretensión, es la realidad, es la verdad. Nosotros, yo sí, somos básicamente materia, y la materia es energía por velocidad de la luz, en la física cuántica. Nosotros somos energía y luz. Como energía y co-creadores que somos de esta energía que somos, creada por el espíritu y el alma, nosotros tenemos todas las defensas energéticas para protegernos de todo lo de afuera. Tanto es así como la naturaleza nos ha mostrado. Retiramos todas las cosas tóxicas que habían contaminado el planeta, que son muchísimas que no voy a enumerar ahora porque no es el tema, y la Tierra se sanó en menos de 20, 15 días. Y el ser humano, al retirarse en sí mismo y a cuidarse, ¿por qué el miedo? Porque estamos entrenados, Josie, a que los de afuera o que lo de afuera nos dan la luz, nos dan las energías, nos dan el amor, nos dan todo. Entonces las personas cuando están solas sienten que no tienen nada, ningún recurso interno para retroalimentarse y alimentarse a sí mismos. Entonces, eso es lo que crea el miedo, porque estamos educados en el externo. Cuando la persona, y el mensaje es claro, quédate en tu casa, ¿no es cierto? Quédate en tu interior. Cuando la persona empieza a conectarse con su interior y encuentra esos recursos internos verdaderos, pierde completamente el miedo, porque la única persona que sabe que al final del día y al principio del día con la que tiene que contar es uno mismo. Entonces, cuando uno le da los recursos a las personas concretos, no mentales ni pretenciosos, ni programados, porque la psicología positiva a mí me encanta, pero que está basado en la realidad, en el sentimiento real y en la emoción real de que estamos bien, ¿no es cierto? De que somos seres de luz, de energía y de amor, y que estamos bien por eso, no que nos estamos programando. Para Eso es un tema determinar que algo es y no es.
Es decir, cuando tienes la certeza que efectivamente estás equipado para afrontar cualquier cosa, cuando lo ves desde el amor, cuando tienes la certeza, tienes la fe completa que eso es así, que es real, no debes temer, no debe entrar en tu cuerpo y desarrollarse ninguna enfermedad ni ninguna enfermedad que exista. Y vibracionalmente, por supuesto, vas a estar más elevado y todo a tu alrededor va a mejorar. He conocido personas que en este momento es más bien, se han expandido económicamente en trabajo porque han visto esta situación de una forma distinta. Exacto. Y por otro lado, cuando uno está en la vibración del miedo, de la apatía, de la depresión o del enojo, porque ¿qué pasa? La persona que tiene miedo se enoja consigo misma. Entonces, aparece toda una retroalimentación. Primero viene la negación a esa energía del, digamos, del miedo, luego viene la rabia de haberse tenido miedo, luego viene la depresión porque no puede manejar ese miedo, hasta que no llega la negociación, el dolor del miedo sigue estando ahí, o de la rabia. Entonces, luego lo único que uno tiene que aceptar es el miedo. El final del camino de todo dolor es la aceptación. Cuando yo acepto, bueno, tengo miedo, realmente tengo miedo al contagio, tengo miedo a encontrarme con mis amigos, tengo miedo a trabajar, tengo miedo a levantarme y enfermarme, tengo miedo a seguir, todos los miedos que aparecen con esta depresión y esta melancolía que se está generando, a veces pienso que hasta a propósito, porque no es, es ilimitado lo que se está generando, cuando uno acepta el miedo, lo puede dejar ir. En cambio, si yo lo niego, me resisto, no lo puedo dejar ir. Todo el conflicto viene de algo muy importante, que son estas dos cosas internas. Una parte interna que te está diciendo, no tengas miedo y no sé qué, y la otra, sí, tengo miedo, y tengo miedo y tengo miedo. Estas dos partes luchando adentro nuestro son lo que provoca el conflicto, ya sea por cualquier tema que está en contradicción interior. Cuando una persona acepta, deja de pelearse con uno mismo, se relaja y realmente puede dejar ir la situación y puede comprender la situación. Yo le pido muchísimo el favor a los padres en este momento que le enseñen a los niños este mensaje. Tú tienes que cuidarte, tienes que no tocar un montón de cosas, o sea, todo eso que tienen que enseñarle está bien, pero que le expliquen a los niños que en su interior están todos los elementos para protegerse, tanto mentalmente, darle miedo a sus amiguitos, no hay un bicho, porque por ejemplo hay chicos que dicen, ay, me va a picar un bicho, y la misma gente está diciendo el bicho. No es un bicho, es un virus que es algo muerto, protegido por una proteína, que si lo toca el ser humano o si entra en las células puede infectarlo, pero va a depender de los anticuerpos que tenga esa persona para que realmente se enferme o no se enferme. Hay muchas personas que están asintomáticas y que no se han enfermado, y eso está demostrando que hay que romper con este miedo de que no podemos defendernos. Sí lo podemos hacer, y podemos defendernos, Josie, de toda situación, de todo trauma, de todo accidente, de toda situación el ser humano tiene la capacidad. Estuvimos en guerras, estuvimos en campos, ¿no es cierto?, tremendos en la época de Hitler. Estuvimos en lugares increíbles y el ser humano ha sobrevivido a todo eso y aquí estamos vivos. Quiere decir que cuando vencemos los miedos, y la mejor manera de hacerlo es enfrentarlos cara a cara. ¿Qué me estás diciendo? Yo trabajo mucho con esto. Al miedo a enfrentarlo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me quieres decir? Hay una voz interna que posiblemente no estoy escuchando, no estoy alimentando, nutriendo. Y cuando la nutro, la entiendo, la comprendo, ese miedo desaparece, esa sombra desaparece de mi vida. Y no me deja drenar todo el resto de toda mi otra vida que está perfecto, ¿no es cierto? Claro.
Mabel, tú actualmente tienes varios grupos de meditación y puedes servir de guía para las personas que se encuentran quizás buscando alguna herramienta que no les sea tan fácil iniciar el proceso solo o ese camino de descubrirse y darse cuenta que tiene todas las herramientas para decir. Ujú. Así es, estoy trabajando, gracias por mencionarlo, yo sí, estoy trabajando con muchos grupos en WhatsApp que algunos lo hago de forma gratuita, donde trabajo con esto de la luz, donde nosotros tenemos, como te decía antes, el cuerpo físico, que ya sabemos que existe y que es, después tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. El cuerpo emocional está formado por todas nuestras emociones, que de alguna manera funcionan energéticamente como el agua. El cuerpo mental está formado por todos nuestros pensamientos que de alguna manera funcionan como el aire. Cuando nosotros podemos equilibrar nuestras emociones y nuestros pensamientos, empezamos a vibrar en otro plano de energía. Y eso es lo que yo le enseño a la gente y también eso es lo que yo hago en forma gratuita todos los jueves, que le ayudo a la gente enviando luz, y además lo hago en forma, por supuesto, como entrenamiento y pago, ¿no es cierto?, en ese caso, donde le enseño a la gente primero a parar su nivel de vibración mental y luego a conectarse con esos personajes internos que nos generan miedo, que nos generan dudas, pero que al mismo tiempo son los que viven dentro de nosotros y pueden ayudarnos, como el Padre interior, la Madre interior, la libertad, todos los arquetipos internos que tenemos en nuestro interior que pueden ayudarnos y darnos todos los elementos para poder nutrirnos, fortalecernos y comprendernos cada día más, porque dentro de nosotros están esos elementos. Entonces trabajo con eso y además trabajo con todo lo que es el tema de la inteligencia del corazón. Nosotros tenemos, nuestro corazón tiene más de 40.000 neuronas que van directamente a nuestro cerebro y son las que reciben la información primaria de todo lo que sucede en el universo, todo lo que pasa en el mundo. Primero lo recibimos en el corazón, que es como nuestro centro informativo, digamos, del cuerpo físico. Esa información, cuando la recibimos, como los niños o como los animales, que no están entrenados todavía en la mente y en el ego, esa información no tiene ningún tipo de juicio, es pura, es integrada. Entonces, esa información que recibimos es tan integrada que es lo que tenemos que mantener y conocer, para luego sí llevarlo al cerebro que automáticamente se hace, pero sin esa sensación siempre de juicio o que está mal o que está, o sea, todo lo que la mente pone o de comparaciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está dentro de la inteligencia del corazón, uno se mantiene más en paz, más tranquilo, más integrado, porque no hay tanta mente, no hay tanto juicio. Y eso es en definitiva lo que le enseño a las personas, volver al corazón, hacer el camino del corazón, volver a quien realmente somos. Somos energía de luz, amor, y mientras nos mantenemos en el corazón, experimentamos eso. Sí, sí, últimamente nos han hecho pensar que es solamente el cerebro el que controla todo y nos hemos olvidado del corazón, del sentir, de poder decir, bueno, por intuición, esto me vibra, me llega, me resuena en el cuerpo y por ahí es que debo ir. Al contrario, muchas nuevas técnicas y muchos nuevos procedimientos nos dicen, no, céntrate en tu mente y en el control total y absoluto de tus pensamientos. Exacto, y esa es la última y el primer propósito del ser humano, ¿no? Conectarse con su corazón, ser feliz, integrar y básicamente integrar los miedos. Cuando uno está conectado con el corazón, uno siente muchísimo menos miedo o casi no lo siente, porque uno tiene la certeza de que cuenta con toda la energía para vencerlos, pero más que nada la palabra vencerlos también es como pelea, ¿no es cierto? Es como conflicto, para enfrentarlos y disolverlos dentro de nosotros, Claro. desintegrarlos dentro de nosotros.
Y lo contrario al temor, obviamente, es el amor. Entonces, si tú integras tu conciencia del corazón, entonces ya ahí tú puedes disolver esos miedos internos, ¿no? Pero el trabajo y el camino requiere de mucho compromiso, de un despertar, no solamente el que nos está invitando todo este cambio en el universo, en el mundo, sino también un cambio de conciencia, de Y estar, de hay estar una, como seres humanos. hay una palabra en latín que se llama amor y viene del a sin, o Bueno, sea, si lo separás, mor, muerte, sin muerte. Cuando una persona entiende que se tiene que amar a sí misma y amar todo el universo que representa en sí mismo, porque nosotros somos el universo, pierde el miedo a la muerte, sabe que la muerte es un proceso del alma que uno tiene que pasar en otro plano y que este cuerpo viene a aprender este proceso, a comprender, a integrar y ayudar a otros a inspirar en el mismo. Así que esa es la idea básicamente de cómo enfrentar el miedo a la vida, cuando uno entiende que uno vino para amarse, amar e inspirar a otras personas a hacer lo mismo. ay, Mabel, muchísimas gracias por esta conversación que nos invita a simplemente despertar, a enfrentar esos miedos con valentía, con la certeza que tenemos todos los recursos internos para lograrlo, haciendo conciencia de nuestra inteligencia de corazón y también de la inteligencia emocional, poner a trabajar todos los elementos en nuestro cuerpo, ese fuego interno, esa brisa maravillosa de nuestros pensamientos, pero también la indudable fuerza del agua a través de nuestras emociones. Exacto. Eh, Muchísimas gracias, Susi, a ti por tenerme. Así es, muchas Me pueden gracias, Mabel. ubicar en mi Instagram, Mabelayam, o les doy mi teléfono 786-326-9210. Ya lo voy a escribir aquí, 786, 326 ok, 9210. 9210. Ahí está, entonces les queda grabado. Igual voy a compartir la información en nuestro Instagram. Muchísimas gracias, Mabel, por este espacio. Gracias, Sofía. Bendiciones. Igualmente.